Muy buenas, mi nombre es José Sánchez Fors y bienvenidos una vez más a Historias Verdaderas. Hoy vamos a abordar un tema muy controvertido y muy actual. Hoy vamos a hablar de la OTAN. Vamos a hablar de la Unión Europea en materia de defensa. Un tema muy actual, porque ahora se habla de crear un ejército europeo, se habla de que hay que ir a una guerra contra Rusia por Ucrania, solo dicen los políticos que mucha democracia y mucho tener en cuenta al pueblo, pero son los primeros que te dicen, como Ursula von der Leyen, que no mandarían a su hijo. Mandar a los hijos de los pobres, no de los que mandan. Evidentemente es algo sumamente injusto y sumamente vergonzoso y lamentable. Y es que hoy vamos a hablar de la seguridad de España. Vamos a hablar de esos tratados que nos venden que son garantía absoluta de defensa. Que estamos seguros, a salvo de agresiones bélicas por parte, evidentemente, del sur, porque yo creo que en la coyuntura actual, pues no creo que Portugal o Francia nos ataquen, evidentemente. Estamos hablando de que las posibles hipotéticas amenazas que pueda haber al territorio español, pues vienen de África, no vienen de Europa. Ahora, quién sabe, a lo mejor dentro de 50 años, lo que puede deparar el futuro, pero ahora mismo esto es así. Y vamos a analizar si esto es realmente así. Lo vamos a hacer de la mano del tratado de la OTAN, lo vamos a hacer de la mano del tratado de Maastricht, por el cual se derriban las fronteras entre los estados de la Unión Europea y se avanza en esa idea oscura de gobernación europea, esa idea de Kennan, que ya hablaba de la Unión Europea pues como la sucesora del sistema de ocupación del Tercer Reich, solamente que habían cambiado los ocupantes, claro, habían pasado de hablar alemán a hablar inglés. De la historia de la OTAN y de la historia de la Unión Europea no daría para uno, sino para varios programas hablando del tema. Y evidentemente ahora solamente vamos a contextualizar muy brevemente acerca de estas asociaciones que supuestamente nos protegen. Y veremos si nos protegen o no, a la luz de lo vinculante jurídicamente, o quizá no tan vinculante, porque en el derecho internacional hay soberanía. Y explicaremos si realmente hay protección o no hay protección. En cuanto a la Unión Europea, es una organización de origen económica surgida tras la Segunda Guerra Mundial entre los países de Europa Occidental que recibieron el Plan Marshall. Los de Europa Oriental pues no recibieron el Plan Marshall, sino que se mantuvieron en la órbita soviética, se tuvieron que reconstruir ellos mismos, básicamente, con algo de financiación soviética, sobre todo industrial. Eso les permitió tener sus propias industrias y que luego, a medida que fue pasando el tiempo, pues fue adquiriendo cada vez más competencias. Hoy en día prácticamente las tiene todas, menos ejército y política exterior. Por eso se sigue hablando de los estados de la Unión Europea como estados soberanos. Cuando tengan ejército europeo y con toda la política exterior, la Unión Europea ya será un estado como tal. Lo será. Además será como Austria-Hungría, que integraba el reino de Hungría y el imperio austriaco. Tenían gobiernos distintos, pero tenían el ejército y la política exterior juntos. Y por eso era un único estado. Bien, pues aquí incluso será peor. Será peor porque lo tendrás todo. Todo se decidirá en Bruselas. Es una realidad que tampoco les cuentan, no ahondaremos ahora en ello. En cuanto a la OTAN, surge supuestamente para frenar la amenaza de la Unión Soviética. Curiosamente, la Unión Soviética en 1955 pidió unirse a la OTAN. La Unión Soviética defendía a nivel de política europea la seguridad colectiva de Europa y el derecho de las naciones a invocar el artículo 51, que a ella le venía muy bien, porque así podía hacer y deshacer lo que quería dentro de su territorio. Evidentemente, la URSS pues se le rechazó estar en la OTAN. Era el enemigo. Qué enemigo tan raro, ¿eh? Pide unirse a la asociación.
Debe ser un enemigo que sin duda alguna raro es, porque un enemigo combate, no se une. Eso es de sentido común. Evidentemente, cuando vivimos en una burbuja belicista que te cuenta que hay buenos y hay malos, y estos van a combatir contra ti y son malos, querían destruirla. Tanta destrucción que pidieron unirse, y cuando se les rechazó, entonces crearon el Pacto de Varsovia. Pero la versión historiográfica oficial, que por cierto es una versión que no consulta muchas fuentes, sino que es propaganda, básicamente, lo que es propaganda, es que la URSS creó el Pacto de Varsovia porque quería confrontar a la OTAN. No lo que les estoy contando, que es la OTAN se crea, une a todos esos países en una asociación de defensa. La URSS tenía una asociación económica más o menos parecida a la Unión Europea, llamada el Comecon, que era el bloque socialista económico que tenía los países del este, y tenía la Cominform, que aunaba a los partidos comunistas. La Cominform, de hecho, desapareció para dar paso al Pacto de Varsovia, solamente que el Pacto de Varsovia ya se trataba de estados, no se trataba ya de partidos. Pero el Pacto de Varsovia nace con finalidades defensivas, al igual que la OTAN. Evidentemente, pasa la Guerra Fría, en Europa hay tensión, sobre todo en Berlín, y cae el bloque del Este. Los países de la OTAN ayudaron a que cayera el bloque del Este. No lo vamos a ocultar. Helmut Kohl cruzó ilegalmente la frontera y entró a un país ilegalmente un presidente del gobierno. Una afrenta horrible que se hizo. O el presidente Gorbachev permitió que se aprobaran leyes de nacionalidades dentro de la URSS. En vez de reformar el sistema para hacer un país más sólido, hacerlo seguro jurídicamente, acabar con el arbitrio del Partido Comunista y garantizar que la Unión pudiera existir, aunque eso supusiera ciertos problemas a corto plazo, pues no. Lo que hicieron fue permitir que la Unión desapareciera y apoyarlo incluso, someterte a presidentes de las repúblicas de la Unión, y las consecuencias de ello han sido devastadoras. La guerra de Ucrania es consecuencia de ello. Y la OTAN, pues hoy en día, pues es una asociación que se usa para mantener cruzadas por la democracia. Por ejemplo, el caso de Yugoslavia, el caso de Libia, los apoyos contra Al-Assad en Siria o contra los hutíes, los intentos de socavar la soberanía iraní, son varios ejemplos de ello. Y una realidad muy triste es que la OTAN se ha convertido en una asociación ofensiva a la luz de los hechos. La guerra de Afganistán, la guerra de Irak, Libia, Yugoslavia, Bosnia, dentro de la guerra de Yugoslavia, Kosovo, Serbia, son ejemplos claros de que es una asociación que se ha dedicado a hacer raids, bombardeos contra esos sitios. Es una cosa que les gusta mucho a los norteamericanos. Durante la Segunda Guerra Mundial arrasaron en Europa sin ningún tipo de necesidad. Eso no se condenó como crímenes de guerra. Los crímenes de guerra fueron contra unos y contra unos pocos porque la CRUP se libró. Por ejemplo, claro que sí, evidentemente explotando a gente en los campos de concentración, eso sí, hay que condenar a Hermann Göring, pero a la CRUP no se le condenó, por ejemplo, y por supuesto no se condenó a ningún aliado, evidentemente, ni de la URSS, ni de Estados Unidos, ni de Francia. Los norteamericanos violaban francesas, italianas, destruyeron Dresde, Milán, Budapest, Berlín, Hamburgo, Génova, Venecia, Roma sufrió bombardeos, que se procuraba no bombardear en el Vaticano. Esto es historia. Les gusta mucho bombardear, sí. No se les ha condenado nunca. Los bombardeos eran crímenes de guerra. Crímenes de guerra. De hecho, los alemanes empiezan a bombardear en la Segunda Guerra Mundial porque los aliados bombardean. Porque siempre se habla de que no, los alemanes bombardearon en Londres. No, bombardearon en Londres porque los aliados bombardearon territorio alemán. Si no, no hubieran bombardeado Londres. Hubieran mantenido la guerra
dentro del derecho internacional, por lo menos en Europa Occidental. En Europa Oriental, pues evidentemente ya habían otras motivaciones, extender el Reich, llenarlo de alemanes, pero Europa Occidental, los bombardeos se hacen por eso, porque los aliados bombardean a Alemania. Entonces Goering, un señor muy diplomático, un señor que le gustaba mucho la diplomacia. Algún día en Historias Verdaderas hablaremos de Hermann Goering, una figura muy interesante. No da para uno, da para 10 programas hablando de Goering. Antes del nacionalsocialismo, en el nacionalsocialismo, en paz, en Italia cuando recaudaba fondos, una figura muy interesante. Sus opiniones de la guerra, es más, les voy a soltar una. Él pensaba que no había que ir a la Segunda Guerra Mundial. Vaya, a mí me han contado que todos en el Partido Nacional Socialista pensaban que la Segunda Guerra Mundial, tal. Aquí tenemos a uno que era el lugarteniente de Hitler, sucesor, no era alguien irrelevante, según uno de los dos Reichsmarschalls de la historia de Alemania, una opinión muy interesante, muy interesante. Evidentemente, les gusta mucho a los ingleses y a los norteamericanos bombardear, les encanta. Creo que ha quedado comprobado, por cierto, desde la reconstruyó la República Democrática Alemana, mejor y encima sin dinero norteamericano. Evidentemente, esas asociaciones deberían de defendernos o no defendernos. Vamos a verlo analizando el tratado de la OTAN, tratado en el cual está España, y por eso España está en la organización del Tratado del Atlántico Norte. Bien, en primer lugar me gustaría hablarles del artículo 1, del cual es precisamente un artículo irónico. Las partes de la OTAN se comprometen tal y como está establecida en la Carta de las Naciones Unidas a resolver por medios pacíficos cualquier controversia internacional en la que pudieran verse implicadas, de modo que la paz y seguridad internacionales, así como la justicia, no sean puestas en peligro, y abstenerse en sus relaciones internacionales de recurrir a la amenaza o al empleo de la fuerza de cualquier forma que resulte incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Qué curioso, ¿eh? Estábamos hablando de guerras, de la OTAN que se saltaba en el artículo 1, evidentemente, ir a una guerra, y lo que pone en el artículo 1, pues evidentemente son contradictorios. Además, hablamos de que eran guerras injustas, y aquí hablan de justicia. Justitia est constant sed perpetua voluntas, ius sum quidque tribuendi. Es decir, la justicia es dada a cada uno lo que le corresponde, pero aquí hemos puesto matizaciones, pacífica y seguramente, con carácter evidentemente. Pero hacía falta ir a una guerra en Yugoslavia, por ejemplo. Con unos mejores mejor. Si tu modelo es mejor, protégete, ya querrán imitarte. Y querrán. Los estados funcionan igual. Al final los estados son conjuntos de personas. Puedes ser mejor o puedes rebajarte a un nivel inferior. Y la OTAN lo demuestra. Es más, el artículo 2 dice que las partes contribuirán a un mejor desarrollo de las relaciones internacionales pacíficas y amistosas, reforzando sus instituciones libres, asegurando una mejor comprensión de los principios en los que se basan estas instituciones y promoviendo las condiciones adecuadas que favorezcan la estabilidad y el bienestar. Tratarán de eliminar conflictos en sus políticas económicas internacionales y estimularán la colaboración económica entre varias o todas las partes. Vaya, parece que en el artículo 2 también se lo saltan. Debería Estados Unidos salirse de la OTAN ahora mismo. Evidentemente, pues yo que sé, ponerle un 50% de aranceles a Camboya, concretamente un 49, un 46 a Vietnam, a la Unión Europea le ha puesto un 20, a Irán un 10, a Israel un 17%. No ayuda. Pero tiene unos principios muy sólidos. Un par de guerras, pero se supone que es un tratado seguro y de garantías. Por lo que estamos viendo se cumple. Tienen todo el derecho del mundo a saltárselo porque las naciones son soberanas. Pero evidentemente no hagas un tratado que no sirve para nada. Claramente el artículo 3 es otro de esos artículos que también merece la pena comentar. Los estados pueden, a fin de lograr más eficazmente la realización de los fines del presente tratado, las partes
actuando individual y conjuntamente, de manera continua y efectiva mediante la aportación de sus propios medios y prestándose asistencia mutua, mantendrán y acrecentarán su capacidad individual y colectiva de resistir a un ataque armado. Básicamente, esto se puede entender como que tienes que gastar en defensa, pero puedes gastar en defensa lo que tú quieras, básicamente, mientras seas capaz de resistir. Evidentemente, esa defensa colectiva de la cual se habla en la OTAN la estipula el artículo 4. Las partes se consultarán cuando, a juicio de cualquiera de ellas, la integridad territorial, la independencia política o la seguridad de cualquiera de las partes fuese amenazada. Es decir, aquí hay un artículo que nos habla de una hipotética consulta, no una defensa, es decir, una consulta. Igual pueden ir y defendernos, sí, igual no, igual hacen la consulta y dicen que no, que te comes la invasión. No solo se habla de integridad territorial, sino independencia política. Con esto se desmiente que la OTAN, la OTAN es una asociación en la cual no hay una promoción política o no hay un interés político, es una asociación de defensa. No, aquí pone independencia política, es decir, vas a defender la política de un Estado, su independencia. Es decir, otro Estado o incluso una organización interna, una guerra de secesión, un conflicto interno que puede afectar profundamente a ese Estado, la OTAN puede intervenir, si quiere, puede intervenir. Evidentemente, si quiere el Estado y si quiere la OTAN, evidentemente. No vincula, evidentemente, por eso al final no es algo obligatorio, ¿vale? La soberanía es fundamental, hay que entender que los estados tienen soberanía. Es decir, un estado no está sometido a otro. En ese caso, deja de ser soberano. Puede tener soberanía limitada, como tienen, por ejemplo, Ucrania, o como tenían las democracias populares del este, o regímenes dictatoriales de partido hegemónico, o como tiene Alemania, sometida a Estados Unidos en muchos aspectos, con sus partidos políticos, como bien contamos en Historias Verdaderas, fueron montados por las fuerzas de ocupación norteamericanas. De hecho, por eso los estados son libres y soberanos. Es decir, un estado no se puede someter a otro estado porque sí, salvo que ellos quieran. Si el estado quiere, sí. Evidentemente se tiene que tener en cuenta la población, se tiene que tener en cuenta una serie de factores, pero un estado es soberano y un estado puede decir que no. Entonces, ya por aquí vemos que la OTAN no nos protegería ante una invasión. Pero claro, este artículo es un artículo muy general. Realmente no se habla de ataque armado, se habla de integridad territorial, se habla de independencia política o seguridad de cualquiera de las partes. En fin, mañana Cataluña dan golpe de Estado. Imaginémonos que los independentistas consiguen hacerse con una provincia. España podría pedir a la OTAN consulta, pero claro, depende de lo que diga la OTAN. La OTAN puede pasar de España perfectamente. Igual España puede no pedir consulta, lo cual sería evidentemente y ceder o intentar ganar por ellos mismos. Pero aquí no se habla de ataque armado. En el artículo 5 es cuando ya se aborda este tema. Se habla de la protección de unos territorios, de un ataque armado de otro estado. Y el artículo 5 dice que las partes acuerdan que un ataque armado contra una o más de ellas que tenga lugar en Europa o en América del Norte será considerado como un ataque dirigido contra todas ellas y en consecuencia acuerdan que si tal ataque se produce, cada una de ellas, en ejercicio del derecho de legítima defensa, individual o colectiva reconocida por el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, ayudará a la parte o las partes atacadas, adoptando seguidamente de forma individual y de acuerdo con las otras partes las medidas que juzgue necesarias, incluso el empleo de la Fuerza Armada para restablecer la seguridad en la zona del Atlántico Norte. Cualquier ataque armado de esta naturaleza y todas las medidas adoptadas en consecuencia será inmediatamente puesta en conocimiento del Consejo de Seguridad,
Estas medidas cesarán cuando el Consejo de Seguridad haya tomado las disposiciones necesarias para restablecer y mantener la paz y la seguridad internacionales. De este modo, en este artículo se habla de que, en principio, la OTAN pues te protege de un ataque. Sin embargo, te protege en Europa o en América del Norte. Esto es muy importante. Es decir, la OTAN no nos protegería Ceuta y Melilla por este artículo. No entra. Las Canarias, en principio no. Veremos ahora el artículo 6, que habla de otros territorios extraeuropeos. Pero la OTAN no protege Ceuta y Melilla según este artículo. La OTAN solo protege Europa o América del Norte. Pero es más, no tienen la obligación de protegernos. ¿Qué es el artículo 51 de las Naciones Unidas? El artículo 51 de las Naciones Unidas dice explícitamente que ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa individual o colectiva en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas. Hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. Es decir, que la OTAN mañana atacan Almería o Lampedusa o Atenas, la OTAN puede decidir no intervenir. Pueden dejar tirado a ese estado. Nadie les obliga a ir. Les dicen que pueden ir. Pueden ir si quieren, pero pueden no ir. Pueden decidir no ir. Mañana, imaginémonos un caso. Mañana Rusia invade Estonia o Marruecos invade Almería. Dos casos a la vez. La OTAN puede decidir que Marruecos se quede a Almería si España, o que España se defienda, ¿vale? Es decir, España puede defenderse, pero vamos a suponer que España no se puede defender. Dependemos exclusivamente de la OTAN. Y el otro caso, el de Estonia. Imaginémonos que Estonia no es capaz de defenderse de la Federación Rusa. Y depende de la OTAN, de las fuerzas de la OTAN. Bueno, pues la OTAN puede decidir no apoyar a ninguno de los dos casos. Podemos quedarnos fuera de esa seguridad y quedarnos abandonados, básicamente. Quedarnos muy solos, muy solos. Cuando uno defiende la OTAN, no defiende esto. Le dice a usted que le van a proteger y están obligados a protegerle. No le dicen el artículo. ¿Por qué? Porque no lo ponen en el artículo. Le mienten. Le dicen que sí, hemos firmado un acuerdo por el que nos podéis proteger y por el cual, en principio, parece que nos protegen. Pero pueden no ir. Pueden decidir no ir todos. Pueden decidir apoyar a España, Luxemburgo y Noruega. Y ya está. Nadie más nos apoya. Eso puede suceder perfectamente. Y a ustedes no les cuentan esto. Les cuentan que la OTAN nos protege, estamos a salvo y cualquier ataque lo repele. Por cierto, hablan de Europa y América del Norte. Sin embargo, el artículo 6 dice que a efectos del artículo 5 se considera ataque armado contra una o varias de las partes el que se produzca contra el territorio de cualquiera de las partes en Europa o en América del Norte, contra los departamentos franceses en Argelia, lo cual ha quedado ya sin vigencia, para matizar que está en una disposición final, contra el territorio de Turquía o contra las islas bajo la jurisdicción de cualquiera de las partes en la zona del Atlántico Norte al tópico del Cáncer, y contra las fuerzas, buques o aeronaves de cualquiera de las partes que se hallen en estos territorios, así como en cualquier otra región de Europa en la que estuvieran estacionadas fuerzas de ocupación de algunas de las partes en la fecha de entrada en vigor del tratado, o que no se encuentren en el mar Mediterráneo o en la región del Atlántico Norte al norte del trópico de Cáncer. Y perdonen por repetir norte, pero es lo que pone el artículo, que repite reiteradamente norte, constantemente. Bien, las Canarias parece que ya por este artículo sí quedarían dentro de una hipotética protección no obligatoria de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, artículo 51. Es decir, que un Estado puede decidir no ir, puede decidir no apoyar a nadie, pero no incluye Ceuta y Melilla estas disposiciones. Con lo cual, Ceuta y Melilla mañana son invadidas por Marruecos y ningún Estado que ponga en un papel, que por cierto no obliga como tal la OTAN. La OTAN no obliga. La OTAN puede decidir no intervenir y no pasaría nada.
no pasaría nada, no se saltaría ningún artículo. No les obligan. El artículo 51 lo deja claro. Cuando alguien les venga y les diga que la OTAN defiende a España, no. La OTAN no defiende a España, porque no obliga a defender. La OTAN dice en su tratado que si nos protege, hay una llamada a que nos defiendan. Pero puede ser rechazada. El tratado no quedaría desactualizado o roto. No, simplemente no acudirían. Ya está. ¿Por qué? Porque los estados tienen el derecho a decidir su legítima defensa, individual o colectiva. Que claro, en el caso de un estado-nación, pues evidentemente todos los estados se defienden de sentido común. Pero en una organización colectiva, esto puede ser interpretado como no me obligan a defender España, o Italia, o Grecia, o Turquía. No, Alemania, Francia o Estados Unidos pueden no ir. Renuncian a defender eso. Esos estados pueden decidir quedarse o irse. No hay ninguna vinculación a que nos protejan. Y esto es una realidad muy triste. Sin embargo, no queda explicitado a Ceuta y Melilla. El territorio de Turquía sí. Mañana Turquía conquista Siria como quiere hacer Erdogan, el Líbano o Irak. Y esos territorios sí pueden pedir que se los defiendan. La OTAN puede pedir defender esos territorios, pero Ceuta y Melilla no. ¿Por qué? Porque en la OTAN también se demuestra que hay socios de preferencia, que no todos los estados son iguales dentro de una organización. Lo cual rompe con el derecho internacional actual, que dice que todos los estados son iguales a efectos internacionales, pero aquí no. Aquí no son iguales. Este artículo es desigual, el artículo 6. Es un artículo muy oscuro y muy retorcido contra el derecho internacional, porque hay socios preferentes, como Turquía, que es un socio importante por su posición estratégica, con todas los Dardanelos, un acceso a Oriente Medio importante, y otros estados como España, que no tienen tanta relevancia. Hay precedentes históricos muy negativos con los países que lo integran. En primer lugar, habría que decir que Reino Unido tiene un territorio por el Fideicomisario de las Naciones Unidas, por el cual hay un mandato de descolonización, se llama Gibraltar, y que no se han atrevido a descolonizar. Estamos en la misma asociación que ellos. ¿Cómo vamos a ser aliados de un Estado que nos debe territorio? Eso es como ser amigo de un señor con el que tienes una deuda y no te paga. Y además te escupe a la cara. Algo así sucede con el Reino Unido y España. No somos sus amigos. Es más, nos condenaron a morir de hambre al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando en Potsdam pidieron Clement Attlee, Truman y Stalin condenaron a España al aislamiento. Y España lo que hace es importar trigo argentino. Si no, España se muere de hambre. Esos son nuestros aliados. No han cambiado Estados Unidos y Reino Unido. La diplomacia tiene sus entresijos, va variando. Hoy en día estamos camino de esa multipolaridad, ya la abordamos en Historias Verdaderas, pero es una realidad que nos pueden no proteger. Y uno puede decir, bueno, hay un tratado que dice que nos pueden proteger. Claro, el Tratado de Maastricht. Sin embargo, sucede lo mismo. Si un Estado miembro de la Unión Europea es víctima de una agresión armada en el territorio, los otros Estados miembros pueden tener la obligación y el derecho de asistirlos de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Es decir, volvemos a lo mismo. En un Estado individual, lo lógico es que se defienda. En una organización colectiva, te pueden dejar a los pies del caballo otros estados. Puedes renunciar,
renunciar, porque no les interesa. Además, la cooperación se hace con el Tratado del Atlántico Norte. Para esos que dicen que no, que la Unión Europea y la OTAN están totalmente vinculadas y son dos cosas diferentes. Sí. Totalmente. No me cabe la menor duda. De hecho, más uno de los requisitos para entrar a la Unión Europea es estar en la OTAN, hoy en día. Y no te dicen que su defensa colectiva pues pertenece a la OTAN. Y realmente, ¿qué hace España en la OTAN? Después de todo lo que les hemos leído, España no debería de estar en la OTAN. España no debería, porque no tenemos garantías de protección. Podríamos protegernos por nosotros mismos. Tener una seguridad aparente. Nunca se ha puesto a prueba la OTAN. Nunca. No hay ningún tipo de confianza. Todos son presuposiciones. El Pacto de Varsovia sí se puso a prueba. Funcionaba, curiosamente. Porque se atentó contra la integridad política entre sus Estados miembros y se intervino. Primavera de Praga, Revolución Húngara, y insurrección alemana del 53, insurrección polaca del 53, en 1953, intervino. Las fuerzas soviéticas intervinieron, e incluso intervinieron también en el caso de la Primavera de Praga fuerzas húngaras y polacas, y sí se le puso a prueba el Pacto de Varsovia. La OTAN no se le ha puesto a prueba. Por eso lo basamos en suposiciones. Sin embargo, los hechos son testarudos. Unos aliados, supuestos aliados, que no tienen la obligación, con el cual hay un litigio territorial, Gibraltar, que nos condenaron a morir de hambre en el 1945 porque nuestro régimen había tenido una simpatía y había tenido ciertos aliados durante la Segunda Guerra Mundial. No entramos en la guerra, pero éramos aliados de Mussolini o de Petén. Éramos aliados. Se reunieron en Montpellier, en Bordighera. Italia mandó durante la guerra civil infinidad de voluntarios a España, 80.000 estuvieron aquí en España. Esas relaciones existen, es una realidad. Y sin embargo, en vez de coger y respetarnos, a la OTAN no se le ha puesto a prueba. Evidentemente, asociarte con países es bueno, pero es necesario en esa asociación haya vinculación, siempre. Porque si no hay vinculación, mañana te atacan y te pueden dejar tirado. Perfectamente. El compromiso es temporal y la política cambia. Hoy te puede interesar proteger a España, mañana no. Mañana puedes pensar que Marruecos es un socio más importante. Y aunque Marruecos no esté en la OTAN, Marruecos puede atacar a España y el resto de la OTAN hace la espalda a España. Sí, eso puede suceder. Eso está contemplado en el Tratado de la OTAN, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. También está en el Tratado de Maastricht, ese tratado de libre circulación de la Unión Europea, donde también se habla de defensa colectiva de la Unión Europea. ¿Y por qué nos obcecamos en decir que la OTAN nos va a defender? Estamos mintiéndole a las personas. Estamos mintiendo. Y eso es muy triste. Podemos sacar conclusiones muy claras. Los argumentos que se escriben para defender la OTAN son falsos, lo cual dice mucho de los que defienden la OTAN. Lo basan todo en propaganda. No hay fondo detrás de ellos. No hay fondo porque no existe. Este es el fondo de verdad. Esto es el derecho internacional. El derecho internacional tiene pocas cosas vinculantes. Tú firmas un tratado y evidentemente en ese tratado debe de quedar clara mi defensa. No puedes pasar mi defensa en un artículo que dice que puedes decidir no defenderme. Entonces no es una alianza defensiva como tal. Es un tratado de asociación defensiva por el cual, si conviene, te defendemos. Si no conviene, no te defendemos. No es una alianza defensiva sensu stricto. No lo es. No es justo. Definición de justicia de Ulpiano.
Ulpiano dice que justitia es constans et perpetua voluntas ius sum cuique attribuendi. La justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. En derecho romano se dice que la ley es reina en todos los ámbitos. Lo defendían autores como Ulpiano, Celso o Gallo, autores y juristas de mucho prestigio en la antigua Roma y con cargos muy importantes. Y aquí no reina una ley clara, un compromiso claro. Siento tener que decirles la verdad, pero esta es la realidad. Y la realidad es testaruda. Lo decía un enemigo de ellos, como era Lenin, al cual por cierto le gustaba también mentir y manipular la realidad en pro de su beneficio político. Recordar que su palabra era evangelio en la Unión Soviética, palabra de Lenin, la palabra que da fuerza al universo, como decían cuando empezó el desfile civil de la conmemoración del 59 aniversario del Gran Octubre Socialista, que era la celebración de la Revolución de Octubre, que fue a principios de noviembre realmente, porque ellos sí seguían el calendario juliano, los rusos. Y es que la realidad es testaruda. La OTAN no nos defiende. ¿Por qué los partidos políticos hablan de la OTAN como si fuera algo imprescindible? Cuando no lo es, no lo es, no lo es. España, si quiere estar segura, debe de armarse. Como por cierto le recomienda el artículo 3. El artículo 3 le recomienda que te armes, pero puedes no hacerlo. Puedes no hacerlo. No, puedes no hacerlo, puedes no hacerlo. Podríamos estar incluso en la OTAN. ¿Qué más da? ¿Qué más da la OTAN realmente? ¿En verdad? Si luego no te pueden no defenderte. Es como poner un hipotético compromiso, pero que no vincula. Que no es obligatorio. No es como una alianza defensiva en el cual sí, se vincula. Bielorrusia tiene una alianza defensiva con Rusia. Eso vincula. Claro, si uno lo atacan, el otro se ha comprometido a ir. Aquí no. Aquí la diferencia es que si te atacan, puedes ir o no ir. Pero el tratado va a seguir. No depende de ello, su ruptura. Esa es la diferencia con una alianza. Y por eso que muchas personas le llamen alianza. Porque distorsionan el significado real de la OTAN. O incluso la Unión Europea. No son alianzas. No lo son. Y por estar en la OTAN no quieran decir que esos sean nuestros aliados. Son unos hipotéticos socios que pueden defenderte o no defenderte. Pueden defenderte o no defenderte. Y repito, es lo que pone en un papel que vincula jurídicamente. Una conclusión real, pero que no gusta. Y que no gusta especialmente a los partidos políticos, que hablan de la OTAN como si fuera una alianza. Es sumamente vergonzoso como partidos políticos como el Partido Socialista o el Partido Popular hablen de la OTAN como si fuera una asociación vinculante. Es también vergonzoso que partidos políticos como Vox incluso hablen de la defensa de los europeos. ¿Cómo que de los europeos? De los españoles. Pero los tratados lo ponen. ¿O qué pasa? Nos hemos tragado este discurso. Y es vergonzoso también que Sumar y demás partidos que están en el gobierno y supuestamente dicen que esto pues es una herramienta de control, pues no nos hayan sacado. No. Por eso, la conclusión que podemos sacar es que España, 100% desde 1975, 20 de noviembre, perdió su poca soberanía exterior que le quedaban, incluso antes, 12 de noviembre. Lo que pasa es que hasta el 20 estaba un señor que todavía mandaba unas órdenes de ir a defender el territorio nacional. Señor que está prohibido en España, ahora. Lo han prohibido. ¿Saben que hay un decreto que firmó nuestro rey que dijo que era el mejor gobernante de toda España?
un decreto de 1975 de Navidad. Hay cosas que no se olvidan. Pueden parecer olvidadas, pero no se olvidan. No defendieron el Sáhara de Marruecos. No lo hicieron. La Marcha Verde se celebra en colegios españoles. En colegios españoles. Defiendes que tu territorio pasó a ser marroquí. Y los políticos nos venden que estamos protegidos y a salvo. Si estos son los que nos protegen, échense las manos a temblar sinceramente. Se lo digo en serio, estos son capaces de ceder más, y más, y más, y más, de unos y de otros. Que no olvidemos que los que cedieron el Sáhara luego acabaron UCD, PP, alguno incluso PSOE. No estarían en altos cargos, gente que estaba dentro de las estructuras orgánicas de ese Estado. La monarquía, esa institución apolítica que está por ahí, que no hacen nada, que no tienen responsabilidad. Qué fuerte que en un Estado que se supone que es de derecho haya instituciones sin responsabilidad. Que las sea de los ministros. El monarca actúa y dependiendo de su responsabilidad de otro. Es simplemente la realidad. Y es que la defensa de España depende de España. No depende de la OTAN, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de Bruselas. Depende de España. Lo ponen los tratados. Y creo que ha quedado claro, realmente, que los políticos de aquí no están muy por la labor de proteger España. No lo están. No lo están. Y tenemos todo el derecho del mundo a construir muros. Tenemos todo el derecho del mundo a rearmarnos. Pero para nosotros, no para Ucrania. Que España nunca ha tenido guerras con Rusia. Parece Serrano Suñer, Rusia es culpable. ¿En eso estamos todavía? Qué raro, ¿eh? Qué raro. Sobre todo personas que disienten mucho, pero en eso estarían de acuerdo con el ministro de Asuntos Exteriores de España entre 1941 y 1943. Estarían totalmente de acuerdo. No solamente eso, sino que también, además, tenemos todo el derecho del mundo y por los artículos 8, 9 y 10 de la OTAN, a irnos. Somos libres de irnos. Y si el Parlamento quiere, puede irse perfectamente. Ser soberano e independiente. Igual, y termino. Igual el Parlamento no está al servicio de España. Y eso es lo que hay. Eso es lo que hay. Así que creo que ha quedado claro que España, si quiere estar segura, debe protegerse. Y debe hacerlo. Y eso es algo que depende de las personas que integran la sociedad, las cuales deben presionar a los políticos y no que los políticos manipulen la sociedad, que es lo que sucede por desgracia. Y es que los políticos actúan impunemente y encima les tienes que reír las gracietas y votarles. No. Votar a partidos como el PSOE o el PP, y yo diría que casi a cualquiera, me da igual que unos se bajen los pantalones ante Israel, otros ante Estados Unidos, otros ante Venezuela. Los políticos están para servir a las personas y para velar por el bien común. Y eso se basa en los españoles. No se basa ni en la OTAN ni en Bruselas. Porque luego nos pueden abandonar. No son tratados que nacieron para ser alianzas sólidas. Un fuerte saludo y mucho ojo y cuidado con lo que se firma.